En enero mi hijo, en enero mi hijo cumplió años, así que en enero mi hijo cumplió años, en enero mi hijo cumplió años, así que fui a casa de cumpleaños. En enero cumplió años. Después de estar en China. En enero, como era el cumpleaños de mi hijo, volví a Corea del Norte. Aunque estaba en China, seguía yendo y viniendo. Ay, podía hacerlo así. El río lo cruzaba bien, sin miedo, simplemente lo cruzaba. Hola a todos, soy Han Yumi. Hoy también he venido a verlos con una invitada muy especial. Hola. Hola, primero, por favor, preséntate. Soy Lee Myung-suk, vivía en el distrito Gyeongjaesan de Pyongyang. Mucho gusto. Es la primera vez que participas en una transmisión, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años llevas en Corea? Este año se cumplen 4 años. 4 años. Son 4 años. Nosotros, comúnmente en YouTube, el nombre de nuevo estudiante se utiliza. Han pasado 4 años desde que llegaste a Corea. Hoy es la primera vez que apareces en la entrevista de Bangul. No has aparecido en otros canales de YouTube, solo en la entrevista de Bangul, así que muchas gracias por estar aquí. Simplemente no sé cómo comportarme. Creo que valgo bastante, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias, gracias. Ahora dicen que vivió en Pyongyang. Así fue Pyongyang. Bueno, en Corea del Norte, Pyongyang es comúnmente conocida como la capital de la revolución, ¿verdad? No cualquiera puede ir ahí, ahora ya nadie puede ir fácilmente. Yo nunca he estado en Pyongyang. ¿Cómo viviste ahí? Ahí la verdad yo solo tengo recuerdos de haber hecho el servicio militar porque era joven. Simplemente, como me fui al ejército a los 17 años, lo que más recuerdo es la vida en la base militar. En la escuela de puros hombres y en casa. Comía, iba a la escuela, cosas así. Cumpliste el servicio militar como mujer soldado, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de mujeres soldados norcoreanas, aquí en nuestro país circulan fotos bonitas y cosas así. Entonces, ¿hiciste el servicio militar en Pyongyang, en Corea del Norte? Sí, algo así. Se le llama unidad militar. Es el Comando de Defensa de la ciudad de Pyongyang. El Comando de Defensa, también conocido como Pyongo, se le llama así. Artillería antiaérea de Pyongyang. Artillería antiaérea de Pyongyang, esa. Es una unidad con muchas mujeres, pero si entro en detalles sería un poco incómodo. Primero que nada, los recuerdos de mi servicio militar son los mejores. Y todavía desearía poder volver al ejército. ¿Cuántos años sirvió? Salí a los 17 años, así que han pasado casi 20 años. De verdad sirvió durante 20 años. Sí, entonces realmente pasó toda su juventud, desde los 20, 30 hasta los 40 años sirviendo en el ejército. No pude salir con alguien ni experimentar el amor como las demás personas. Simplemente mi mamá, con la persona que mi mamá me presentó, casarme y vivir con la persona que mi mamá me presentó. Así pasé mi juventud, prácticamente sola. Así la pasé. En nuestro programa también hay alguien que fue de la Fuerza Aérea. Una hermana llamada Park Hee-sun. Ella vino y estuvo en la Fuerza Aérea y también se casó con alguien de la Fuerza Aérea. Mientras volaba, su esposo tuvo un accidente y ella terminó viviendo sola, pero me dijo que la vida como mujer soldado también era muy buena allí. Pero ¿cómo fue la vida como soldado raso? La vida como soldado raso en realidad no es buena. En el ejército dicen que ser soldado raso es lo peor. Así de mal lo consideran. ¿El suministro no era bueno? En la época de los soldados de bajo rango, cuando teníamos hambre, los hombres robaban y supongo que las mujeres también hacían lo mismo. Pero las mujeres eran un poco mejores y, aunque todos lo sabían, no era algo que tuviéramos que ocultar. Pero de verdad, si nos daban el uniforme, lo vendíamos todo para conseguir dinero y andábamos con ropa realmente lamentable. Así vivíamos. Así era la vida militar, por eso incluso cuando mi tía hizo el servicio militar, el suministro tampoco era tan bueno. ¿Será que empecé a decaer así desde que tenía como 26 años? Después de eso, creo que también fue difícil recibir la ración familiar, porque desde entonces empecé a mantener a mi familia y a apoyarlos. Por ejemplo, un mes, deberían darte un mes, pero solo te dan 20 días. Así es como es.
No fue así, pero solo a mí me daban arroz blanco y a mi familia ¿Les daban solo arroz mezclado, por ejemplo? Desde entonces, la vida como soldado empezó a volverse un poco más difícil. Pero cuando hablan no parece para nada un soldado. Normalmente la gente es muy enérgica y animada, pero usted no es así. ¿Yo? ¿Siempre has sido introvertida por naturaleza? No, no soy introvertida, sí, pero desde pequeña, como no tenía muchos hermanos, No los tenía, solo tenía un hermano mayor. solo estábamos mi hermano mayor y yo, pero él se fue al ejército a los 17 años y al año siguiente yo también me fui al ejército. Solo nos llevábamos un año de diferencia, así que por eso. Desde entonces he estado viviendo sola todo el tiempo y en casa tampoco me comunicaba mucho con mi hermano mayor, ya sabes cómo es entre hermanos. Además, en esa época normalmente todos vivían juntos en una sola habitación, pero nosotros no éramos así. Mi papá y mi mamá tenían su propio cuarto y nosotros teníamos el nuestro. Así que cuando llegábamos a casa, entrábamos y salíamos. Y de verdad, como aquí, vivíamos de tal manera que si alguien se iba o venía, a menos que se mudara, ni siquiera nos dábamos cuenta. Así que no nos comunicábamos mucho y yo me dedicaba a vender cosas aquí. Vine aquí a vender productos de salud. Estaba vendiendo y los clientes venían. Me preguntaban, ¿de dónde eres? ¿Por qué? Si viniste a Corea, primero tienes que acostumbrarte al acento coreano. Por eso me costó mucho trabajo. Durante unos 2 años, mi carácter... Se me pegó algo, se me pegó mi forma de hablar. Si te gusta el producto, lo compras. Y si no te gusta, no lo compras. Pero, ¿por qué tienes que discutir hasta por la forma de hablar de la persona que vende? Es un examen, cliente. Nunca pensé en decir algo como no tiene que venir. ¿Acaso mi forma de hablar se queda en el producto? Así que una vez más tuve que escribir un informe con el director general. Tuve que escribir un informe de los hechos. De todos modos, aunque le hablé como adulta, no debería haberle hablado así a la clienta. Así que no debía hacerlo. Las ventas son... Debemos ser amables. El servicio al cliente siempre... Como no era así, seguía diciendo lo siento, y escribiendo y escribiendo. Así que después de 4 años dejé esa empresa. Ah, de verdad. Ay, Dios mío. Yo misma no pude hacerlo. Eso es... Ahora se podría decir que es una enfermedad falsa, pero de repente de la noche a la mañana se supera. Como no puedo superarlo, no puedo hacerlo. Salí y después de salir pensaba que por mi orgullo podría hacer cualquier cosa en cualquier lugar, pero no fue así. Ahora todavía estoy en la etapa de adaptación, así que creo que no tienes que preocuparte tanto. Mi corazón... Está apurado, mi corazón está apurado, pero ¿qué tal? Trabajé como funcionaria militar en Corea del Norte durante 20 años, aunque en nuestro programa otras personas ya han hablado de varias cosas. Es natural que Corea del Norte tenga muchas dificultades para proveer alimentos, ropa y cosas así. Supongo que han visto noticias o han presenciado personalmente situaciones relacionadas con los soldados y el ejército de nuestro país. Cuando ven esas noticias o situaciones, ¿qué piensan al respecto? Incluso ahora sigo viendo solo ese tipo de cosas en mi celular. Cuando estábamos ahí, hacían el desfile militar. Eso, ahora mismo. El desfile militar. Ahora, si ves cómo es el uniforme de esas personas, sientes que realmente está cambiando mucho. Desde mi punto de vista personal, realmente quiero volver a hacer el servicio militar en un país como este. Si no fuera por mi edad, me gustaría volver a unirme al ejército aquí. Pero las personas que ya han hecho el servicio militar sienten lo mismo. Eso es lo que dicen. Así que... Si yo fuera un poco más joven, creo que iría allá y diría, déjenme hacer el servicio militar solo por un mes. Así de fuerte es mi deseo. La verdad me daba envidia. En nuestro país, los soldados tienen salario y vacaciones. Pero en Corea del Norte, aunque tienen salario... Sí tienen, pero ese... Con ese salario, tal vez podrían comprar 1.5 kilos de arroz en ese entonces. Ah, el salario mensual, pero ese salario era solo para mujeres. Para los hombres, si compraban cigarros, se les acababa y además tenían que pagar cuotas del partido y otras cosas. Al final no les quedaba dinero. Ni siquiera podían ver el dinero, así es. Tengo curiosidad. Como usted era oficial en Corea del Norte, también daba educación política e ideológica, ¿verdad? Entonces, cuando hablé con soldados comunes, me dijeron que no sabían que el servicio militar en Corea del Sur dura solo 2 años, mientras que en Corea del Norte son 10 años. No sabían que aquí eran solo 2 años.
¿Pero tampoco lo saben los oficiales? Probablemente tampoco los oficiales. Entonces, esta persona no lo sabía. No sabía que Corea y Gyeongbokgung estaban conectados. Porque no hay manera de saberlo, porque te hacen ver películas coreanas o te hacen hablar coreano ahí. Nadie puede interesarse en Corea así. Cuando dan la educación, eso no sale, eso nunca lo mencionan. Los altos mandos tienen su propia capacitación aparte, pero internamente. Los de nivel de brigada o de cuerpo, esas personas solo piensan en sus propias operaciones y si pueden llegar más alto. Aunque no lo sepamos nosotros. Aunque mi esposo haya sido oficial de operaciones, eso no lo sé. No lo sabe. Ahora, cuando entrevisto a soldados comunes, dicen, no lo sabía, no nos enseñan esas cosas. Si nos lo enseñaran, sería un gran problema. Causaría mucho revuelo dentro del ejército. ¿Qué piensa usted cuando los soldados dicen eso? Así es, así es. Definitivamente el hecho de que ni siquiera podamos hablar coreano en voz alta o intentar usar el idioma coreano muestra cómo están las cosas. Por miedo a que haya una operación de desestabilización interna. Nosotras vivimos en condiciones tan precarias, pero otras personas no viven así y disfrutan de una vida cotidiana muy feliz. Cada persona tiene sus propios deseos, ¿verdad? Yo respiro y vivo ahora para poder vivir mejor. Bien. Más que vivir bien, es para poder comer y sobrevivir. Y después de eso quiero vivir bien. Así es. Las personas que tenían negocios lo hacían para poder comer cada día, pero como yo pude vivir bien en casa, aunque fui al servicio militar, cada vez era más difícil recibir algo. Y ahora que mi mamá falleció y ya no está, quiero vivir como vivía antes, así que con el uniforme militar hago negocios. Es molesto, así que más que solo comer para sobrevivir, vivo así para poder vivir mejor. ¿No lo sabías? No lo sé. Si lo hubiera sabido, probablemente habría habido más conflictos internos y más personas habrían venido aquí. Podría ser, ¿verdad? Probablemente todos habríamos cruzado juntos de la mano. Los jóvenes piensan, ¿por qué tengo que salir y pasar 7 años sin poder comer bien, caminando con el estómago vacío, enfermándome y haciendo el servicio militar? Aquí, durante 2 años, me entrenan de manera muy estricta. Es ridículo. Vengo aquí, hago el servicio militar de manera intensa durante 2 años, vivo bien y como bien. Quiero eso, pero siendo joven. ¿No crees que los jóvenes probablemente vendrían tomados de la mano? Exactamente, me gustaría que pudieran enterarse de eso y desertaran en grupo. Sí, en grupo, ya sea que les pasemos la información por USB o de alguna manera entren en el ejército y deserten juntos, o que de alguna forma desde adentro puedan hacer algo así. Yo pensaba que los oficiales lo sabían, pero incluso los oficiales no lo sabían, tal vez. Probablemente incluso en el nivel de cuerpo o brigada hay muchas personas que no lo saben. Saben sobre operaciones importantes o el sistema de Estado Mayor, pero en unidades como la nuestra, a nivel de compañía o batallón, incluso los soldados, es igual, por mucho que... Aunque lleves uniforme militar con estrellas, no puedes saberlo. Ni siquiera intentan saberlo. ¿Y en Corea del Norte? Después de pasar toda su vida en el ejército, recibían mejores raciones que la gente común y vivían así, pero de repente decidió escapar sola. Mi esposo era oficial de operaciones en ese entonces, pero fue dado de baja. Mi esposo fue dado de baja primero, así que regresó a casa antes que yo. ¿En la disolución? Por la disolución, nosotros... Los niños eran pequeños en ese entonces, y pensando bien, creo que ir a la disolución era mejor para mí. Vivir en Pyongyang ya me aburría, también me cansaba el servicio militar, y mi hermano y todos los parientes estaban en un caos total. ¿Ir a Jesan? Me dijeron que no fuera, que si iba a Jesan seguramente cometería un delito, que no fuera. Primero que nada, yo era completamente tímida en casa. Porque esa era la situación en la que estaba. Aún así, pensé que no podía simplemente vivir con mi esposo cuando las cosas iban bien y separarme cuando iban mal. Así que decidí que debía seguirlo. Así que lo hice y fui, pero en ese momento realmente pasé por muchas dificultades. Cuando me casé, apenas entré a la casa de mi esposo. Cuando fui a hacer arroz, no había arroz, ¿no? Así que fuimos, pero ni siquiera estaban cocinando arroz, ¿no? Solo estaban hirviendo agua. Mi suegra decía que su hijo iba a regresar bien. Así que fui, abrí mi mochila, saqué el arroz e hice la comida. Desde entonces empezaron las dificultades.
Ahí fue cuando empezó todo el sufrimiento, de verdad fue impresionante. Las mujeres de Pyongyang, aunque se divorcien, no siguen a sus esposos a las provincias. Así es, viví con un ex soldado y por eso sufrí mucho allá. ¿Sabes qué tipo de sufrimiento pasé? Más que por la comida. Fue sufrimiento emocional, ¿no? ¿Sabes qué tipo de sufrimiento emocional fue? En el vecindario ustedes se sentaban a platicar y cuando yo pasaba, oye, las mujeres de Pyongyang vienen a Yolimun y todas se van, ¿por qué tú no te vas? Me estaban hiriendo el orgullo familiar por eso. Siempre tengo problemas con mi familia política. Por eso te lo estoy diciendo. Mi suegra salió y dijo que la nuera de esa casa es muy atrevida, así que yo le respondí, si mi suegra sale, que salga, pero yo no me voy. Así andaba yo por ahí diciendo eso. Vaya, vivieron juntas hasta el final. Viviendo con mi suegra, también teníamos un cuñado que era todo un hablador. Salía a beber, tomaba fiado y luego traía todo a la casa, y yo tenía que encargarme de todo. Un cuñado así. Teníamos. Entonces, mientras yo estaba ocupada corriendo de un lado a otro con las manos y los pies, mi cuñado, que era más raro que yo, me preguntaba por qué vivía así. Yo le dije que ya lo había dejado todo, que ya lo había dejado. Le dije que viviera correctamente, pero mi suegra decía que incluso un hijo discapacitado es valioso, que lo trataba así porque era su hijo más inútil, pero aún así lo quería mucho. Ella siempre me decía cosas porque yo le reclamaba a su hijo. Eso es lo que pasaba. Después de eso, Ahí fue cuando empezó mi sufrimiento emocional. Así que pensé en irme o quedarme, pero no, tengo que sobrevivir aquí de alguna manera. Así que terminé en China, bueno, no exactamente en China, sino vendiendo hierbas y cosas así en la calle. había vendedores ambulantes. Cuando bajé de Pyongyang, llevé conmigo todo lo necesario para vender. Traje cigarros y otras cosas para vender. Me dediqué a vender cigarros. Y también traje todo para hacer negocios y ganar dinero. Pero tengo 2 cuñados y todos, ¿no? La gente de la empresa y su familia simplemente se aprovecharon de él. Por eso, entonces, Pensé que esto no podía seguir así. Pregunté qué era lo que más dinero daba aquí y me dijeron que era el contrabando. Al principio no podía hacer contrabando. Así que si vas a Gapsan por allá, es más barato. Eso fue lo que transporté. Eso, si te atrapan haciendo eso, el contrabando también es un gran problema. Al principio seguía a las demás personas. Dormía así en el barco. cuando llegaban, Se me hinchaban los dedos de los pies, pero todos en la casa dormían. A veces a medianoche caminaba sola de regreso a casa. Realmente viví momentos que me hacían llorar. Así que pensé que esto no podía seguir así y empecé a trabajar cambiando dinero, ya sabes, cambiando billetes y monedas. Dólares estadounidenses y yuanes chinos. Necesitaba tener mucho dinero y parece que sí tenía bastante. Un poco de potencial. tenía, ¿verdad? Y luego, Ni siquiera podía hacer negocios con dinero. ni siquiera podía hacer negocios con dinero. Siempre estaban vigilando y persiguiéndome Pensé que si seguía así terminaría en la cárcel. y me llevarían. No quiero cambiar dinero ni comprar cosas. No me gustan los calamares y vivir así ya no puedo más. En China, Vine aquí, crucé la frontera, crucé. Y ese mismo día, ahora que crucé a China, ya sabes cómo es. Ahora estamos en otro lugar. Nos vamos, yo Vi a la persona que me pasó, vi al chino, el dinero. te pedí el dinero. Dije que teníamos que salvar a nuestros hijos. Así que ese mismo día entregué el dinero. Después de enviarlos al ejército, Después de enviar a nuestros hijos al ejército y todo eso, entrega el dinero. después de enviarlos, luego yo me establezco ahí y consigo una casa. Y luego en Jaesan, No, en China conseguí una casa y trabajé como intermediaria. Sí, trabajé como intermediaria en China. Conseguí una casa vacía para las personas que querían cruzar. las recibía y las llevaba a Corea. Las enviaban a las personas que querían ir a Corea. En ese entonces yo no conocía el barco coreano. Solo envié a una persona, pero no pude encontrarla. Hice eso durante unos 6 meses, pero en enero mi hijo, Era su cumpleaños, así que en casa, fui a casa, era su cumpleaños. a Seju. Después de estar en China, En enero fue el cumpleaños de mi hijo, así que volví a Corea del Norte. Aunque estaba en China, seguía yendo y viniendo. lo hacía. Así, Aunque lo haga, está bien, Gangol. cruzaba bien, sin miedo, simplemente lo hacía. Pero seguro que había alguien que me cuidaba, ¿no? Incluso los coreanos de la comunidad también estaban ahí. Ahí También tenía a mi pareja ahí, así que iba mucho por ahí. en enero salí para celebrar mi cumpleaños y mi esposo tiene mucho dinero. Porque soy yo misma. Como no sabía qué pasaría si me quedaba en China ganando dinero, lo mandé todo. Y mi esposo con ese dinero causó otro problema.
Por eso las mujeres empezaron a verme con prejuicios. En esa casa, Un hombre vive solo y lleva la casa solo, aunque tiene tanta familia, su suegra, su cuñado, nuestros hijos. Solo gasta dinero chino, solo come y ya. así vive. Así las mujeres se le acercan. Las mujeres, ¿Verdad? Esas mujeres por un solo hombre sentían celos y envidias. Y creo que el día que yo caí, las mujeres terminaron peleándose entre ellas. Así fue como me atraparon. Por una llamada las mujeres se escucharon cuando mi esposo me llamó. Mi esposo cometió un error al llamar y por eso fue que me descubrieron. No tuve más remedio que hacerlo otra vez. me atraparon de nuevo. Intentaba salir por la noche en Corea del Norte, pero pusieron un aviso de prohibición de hospedaje, así que me atraparon. Me denunciaron, fui al Departamento de Seguridad del Estado, me denunciaron, así que fui al Departamento de Seguridad del Estado con mi esposo, así que le dije a mi esposo que no dijera nada y que me echara toda la culpa a mí. Mi esposo confesó todo lo que le preguntaron, pero yo hasta ese momento no lo hice. No confesé porque No podía confesar, porque si los dos decíamos todo y nuestras historias no coincidían, iban a salir más cosas. Por eso no podía confesar. Pero como yo no confesaba nada, me trataron como esposa. Me decían, mira, tráelo de tu esposo, mira esto, tu esposo ya confesó todo y tú no vas a confesar. Cuando agitaban los papeles, alcancé a ver unas cuantas palabras. Y entonces ahí... si me preguntaban desde ahí, esto no es así. esto es así. Así quedó y así fue como empecé a hablar desde entonces. Empecé a hablar. Eso, Echaba un vistazo a las letras, o sea, aunque los trataba así, estas personas también tenían que ganarse la vida, ¿no? yo también necesitaba dinero. Como sabían que yo tenía dinero, ¿qué iban a hacer? Sus hijos también eran pequeños, pero como yo no los veía mucho, ¿sabes lo que hacían ellos? Eso sí que es realmente cruel. Los niños iban al club de deportes, justo frente al Boibú estaba ese club de deportes. Cuando los niños iban a la academia, los llevaban al patio del Boibú, Los pusieron de pie y pusieron de pie a los pequeñitos. Y luego me dijeron que mirara desde ahí, que tu hijo está aquí por tu culpa, como si fuera un interrogatorio de una película de secuestros. como si fuera una película también. Probablemente, aunque hayan capturado a mujeres coreanas, nunca habrían hecho algo así. Llevarse a los niños, Y dejarlos. Por eso yo me volví loca. De verdad, tuve que maldecir con todo y por eso ahora ya no tengo cabeza aquí. Así es, no. No es que me hayan pegado, es que tenía el cabello largo y se me cayó, así de mucho, pero eso no importa. Viendo a los niños me volví loca, de verdad era como una fiera enjaulada, rompiendo todo, Esas personas golpeando todo y así. Ahora ahí dentro es un caos. se volvió un desastre. Cuando estas personas que salvaron a mi esposo vinieron a mí y me dijeron, ¿Verdad? Como ¿qué vas a hacer? Dijeron, vamos a salvar a tu esposo. ¿Tú qué vas a hacer? Así que como yo era alguien que manejaba dinero, lo entendí. ¿Cuánto me iban a pedir. Entonces, cuánto me iban a pedir? Así que me dijeron que trajera el dinero. dijeron que yo tenía dinero. Así que Con esto, ve y recoge el dinero, consigue la firma. eso fue lo que hice. En menos de 20 minutos regresó en motocicleta. Esto es lo que tu cuñado hizo. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Así fue como mi esposo, mientras yo escribía ahí, si el dinero se iba a algún lado, Si había dinero, tan pronto como lo traía mi esposo, me pedía que lo guardara aquí. y que firmara. Esa persona La que firmó y se llevó el dinero fue mi hermana. firmó y así. Lo hizo. Me dijeron que me dejarían salir a las 8, estaba encerrada y solo escuchaba pasos. No sabía si mi esposo salía o no, pero ahora, al salir a las 8, me pidieron que tocara la puerta. Lo hice al salir. Tocaron 2 veces, toc toc, por eso supe que mi esposo se había ido. Así fue. Y luego después de eso mi esposo se fue. No había nada que él pudiera hacer, solo preparé la comida. Bob ni siquiera vino a visitarme. Está bien, saldré. Solo estoy esperando impotente hasta que salga. Pero ahí adentro mi primo segundo era mi primo sexto y había algo donde él guiaba a otros en una posición más baja. Él siempre decía, no puedo vivir por culpa de mi hermana mayor y ahora como informante, Lo sacó a relucir. así fue como salió inocente después de un mes. Pero aunque salió inocente pensé, ya no se puede, vámonos y me iba a ir. Y justo cuando iba a hacerlo, Las mujeres decían que no había nada que hacer con la seguridad del Estado, pero ellas tenían una conexión en la estación de seguridad. esta mujer, Entonces, en la estación de seguridad, reportaron esto en el departamento de seguridad. salí y me volvieron a atrapar en la estación de seguridad, ¿verdad? Ahí me volvieron a detener
Y ahí me interrogaron y estuve más de un año en el campo de trabajos forzados porque dijeron que me iban a matar por tráfico de personas. En ese entonces el tráfico de personas se castigaba con la ejecución por fusilamiento. A partir de 3 personas o más yo... No. Sin excepción. Durante un año y medio lo negué y mientras intentaba subir el pasaporte por trata de personas no pude incluirlo. Y debido a una violación grave recibí la pena máxima de 5 años. Me dieron 5 años, pero yo misma llevé mi juicio sin testigos, sin que nadie viniera, nada de eso. Solo fui cuando me dijeron y el juez me dijo que eran 5 años así nada más. No sé, ni siquiera sabía cómo era un juicio, solo me paré ahí y dijeron que eran 5 años así que yo no pude... Here. Testigo. Que traigan al testigo y también a mi esposo, que mi esposo no puede venir porque está enfermo y el testigo no está por ningún lado. Así es esto, ¿no? También tienen que traer a mi esposo. ¿No es así? Tráiganlo. Por eso no, dije que no podía aceptar esto y que iba a apelar, que hoy no podía irme. Entonces entre ellos me dijeron que me fuera, hicieron esto y luego me dijeron que regresara. Así que son 3 años y 6 meses. Está bien, 3 años y 6 meses. Entonces acepté eso, porque pensé que como Grushang estuvo mucho tiempo, al menos que me descontaran ese tiempo de los 3 años y 6 meses. Si hacen eso, entonces. Pensé que serían como 2 años. Se fue. Pidió un estofado. Así que está en el centro de reeducación de Kobanuchi. Entonces el centro de reeducación número 1 de Kaechon, el centro de reeducación número 1 de Kaechon, ese es el centro de reeducación de demostración para turistas extranjeros, ¿verdad? Sí, así es. Por eso es realmente estricto. Así que me senté ahí y me hicieron tejer. Eres rápida con las manos. Como era yo, también tejí muy bien sentada. ¿Pero por qué me hacían tejer? Cuando ibas al centro de intercambio, tenías que trabajar. Así que tenías que trabajar y había un grupo de tejido y personas que trabajaban en la agricultura. Había de todo. Es diferente, ¿no? Entonces el cuero tejido que vendían en la sociedad, el centro de intercambio, lo enviaba a China. Y así es como el país ganaba dinero. Así que también hice bien eso y luego ese grupo entero se fue a trabajar en la agricultura. Se trasladaron. Como yo no podía hacer trabajos duros, me dio una infección en los ojos. Ahí me enfermé de los ojos y ni siquiera sabía que estaba enferma. Yo fui testigo de cómo la gente moría, lo vi todo con mis propios ojos. Ahí también cuando alguien moría, partían el cuerpo por la mitad y lo dejaban así, simplemente en el suelo. Lo enterraban y lo dejaban ahí. ¿Dónde está? Y luego otra vez reunían a algunas personas, juntaban varios cadáveres y los metían ahí. Era lo mismo ahí también. ¿En otros lugares también? Dicen que también era así. Me hospitalizaron porque tenía algo en el ojo, pero no podía recibir tratamiento. Como no tenía a nadie que me visitara, no podía comer. Tenía fiebre de 40 grados, así que no podía comer. Pero ahí adentro la comida era como medicina para mí. Había montones de comida en mi cabecera, así en grandes trozos. Cuando venían de visita, traían arroz envuelto en papel. Creo que en cada grano de arroz había 6 pastillas envueltas. Sí, como quería sobrevivir, lo aceptaba. Entonces, dame todas esas pastillas. Entonces, yo no tomaré ninguna medicina. Solo me pongo el paquete tradicional y me acuesto en este piso de concreto, ¿verdad? Cuando me acuesto ahí con el paquete tradicional, el agua fluye por mi cuerpo como si fuera la forma de una persona. El sudor. Los pacientes con fiebre de 40 grados cuando se mueven, el agua, o sea, el sudor, sale tanto como se mueven. Chande, yo no soy de quedarme quieta, seguía moviéndome, pero ¿cómo es posible que el agua de mis pulmones no saliera? Me pusieron 7 inyecciones de Naishilin y aún así el agua no se fue. Entonces, ahora aquí en la columna vertebral. El agua en la pleura. Intentaron sacar el agua, pero ya estaba toda coagulada y no salía. Así que me pincharon 2 veces y no salió nada. Así que cuando estaba a punto de ser liberada, el agua ya me había llegado hasta aquí. Pero fue tan inhumano. El hospital dijo que ya no podían tratarme y me dieron de alta. Me dieron de alta. Nosotros fuimos al salón de clase, ¿verdad? Era otoño y tenía que cargar un saco de maíz con una habilidad especial, subiendo la colina. No podía sentarme, no podía quedarme colgada así. Y como no podían tratarme, me dieron de alta del hospital. Como me dieron de alta, no podían dejarme acostada. Salí a trabajar, pero eso... Dicen que lo cargue, que lo lleve. Subí esa colina y ya no podía respirar. Mi cara se puso realmente roja. Entonces, los guardias de seguridad que me seguían también pensaron que no iba a poder. Y entre ellos decían, no va a poder.
¿No crees que no va a poder, que le va a pasar algo? Esa persona dijo que iba a matar. No es así. Así, eso. Déjalo que perdiste, así fue, y ahí pude tomarme un pequeño respiro. Entonces, como ya se acercaba la fecha de mi liberación, no podía matarlo. No debía hacerlo, por eso. Me dijeron que descansara un par de días, así que descansé. Hasta que salí de la casa el agua seguía subiendo y salí por eso. Guni me vio y me dijo, «Eres mujer, por favor, ya no salgas y quédate quieta para que te puedas tratar. Si sales, no sé si vas a vivir o morir, aunque yo también soy soldado, no puedo asegurarlo», así me dijo. Así que salí. Cuando llegué, el tratamiento fue tan increíble que me quedé sin palabras. En el mundo, en casa. Cuando llegué, pensé que era una casa, pero ni siquiera había piso, de verdad, no había piso. Ahora ponen este tipo de alfombra, pero antes ni eso había. Solo estábamos ocupados tratando de sobrevivir. Estos niños, mi cuñado y mi esposo, los dos mantenían a la familia, ¿no? ¿Por qué no trabaja mi cuñado? Ya te lo dije. Mi cuñado solo piensa en el alcohol y ni siquiera trabaja. Y mi cuñado ya está viejo. No puede. Y mi esposo pronto será dado de baja, así que si me llaman para trabajar simplemente voy y los niños son los que mantienen la casa. Entonces cuando me preguntan qué hice, pues eso, solo seguía a los niños del vecindario para hacer planes. iba y recogía leña. Cuando llegaba a casa, aunque la casa era humilde, había un montón de leña cortada alrededor. ¿Quién hizo esto? Mi mamá y yo fuimos juntas a la montaña y la trajimos. Le dije que no fuera porque estaba enferma y tenía fiebre. Mi mamá dijo que si no iba, los demás se llevarían todo lo suyo, así que se fue de todas formas. Tío, la gente del vecindario decía, ¿a quién se parece Hyuna? Y decían que se parece a su mamá, que realmente es muy terca. Me dan ganas de llorar, esas palabras me hacen llorar, de verdad. Sí, incluso cuando tenía 10 años. Los niños que no podían trataban de mantener a esos adultos, y después de eso me sentí aliviada. Pensé, aunque los deje de lado, ahora podrán sobrevivir. Me sentí aliviada. Así que estuve como 5 meses acostada en casa, enferma, y ya no podía soportar ver a los niños irse a la montaña. Así que, aunque saliera con mi esposo a unos 100 metros de aquí, yo ya era un objetivo de vigilancia y ya no podía hacer nada. Yo no tenía la capacidad para vender comida como otras personas, así que si quería hacer algún negocio, entonces yo... Para mi carácter. Tendría que hacer algo así, pero aquí no puedo vivir, no puedo criar a mis hijos así que decidí tomar una decisión. O vienes conmigo o apruebas que me vaya. Si me quedo aquí, no hay garantía de que no vuelva a ir a la cárcel, así que... Nosotros... Mi esposo, por su culpa y su sentimiento de culpa, porque fui por su culpa, me preguntó qué pasaría con los niños, así que cuando dije que quería llevármelos, él dijo que prefería dejar a los niños aquí. Entonces, mi esposo sabe que yo vivo y muero por los niños. Si me voy, él podría fingir que no sabe nada y no venir, o podría no ayudarme económicamente y hacerse el desentendido. Yo pensaba que, como podría morir en el camino, era mejor no llevarme a los niños. Primero vine yo, me establecí, y luego pensé en traer a los niños, cuando todo estuviera más cómodo para ellos, así que los dejé y vine sola. Entonces, cuando salió de ahí, ¿ya tenía pensado venir a Corea o solo pensaba ir a China? Yo no pensaba venir a Corea, porque mientras vivía en China pensaba ir y venir para ver a mis hijos y vivir así, pero China... Incluso después de venir aquí ahora, decidí vivir honestamente y entré a trabajar en una empresa de costura. Así que recibía mi salario y el mismo día de pago lo enviaba, y así vivía. Un día, cuando iba a tomar el autobús, me dijeron que tenía que comprar una identificación. Hasta ese momento podía tomar el autobús sin comprar una identificación, solo llevaba la mía, pero eso ya no funcionaba. Ese día intenté comprar un boleto de autobús, pero no pude, así que al día siguiente me fui a Corea sin ningún apego. Yo, cuando pienso en algo, simplemente actúo. Así que al día siguiente... Me fui a Corea al día siguiente. ¿Cómo me fui? ¿Dónde? Esa ruta. La tenía. Es que yo hacía mucho de eso, así que dije, voy a ir a Corea, ¿puedes ayudarme a conectarme? Bueno, ¿y el boleto de tren? Saqué el boleto y una noche... Lo hice por 2 días y en el vagón cama. Subí y fui hasta Nanín. Llegué y crucé sola a Vietnam. Normalmente hay un equipo, pero como no tenía identificación como la mayoría de las otras personas, pensé en quedarme un poco en China. Pero si me atrapaban sin identificación, podría pasarme lo mismo que a los demás. Por eso, así fue como vine a Corea. Terminaste viniendo aquí.
Por lo que escucho, ahora vives sola y te sientes muy sola, ¿verdad? Si dijera que nunca me siento sola sería una mentira, pero ahora mismo creo que todavía es demasiado pronto para intentar aliviar esa soledad. Siguiendo mi fuerza de voluntad. Debo aprender, gracias. Ahora, cuando veo a nuestra gente, cuando veo la televisión o cuando me siento frente a alguien para hablar, a veces extraño a mi hijo y me pregunto por qué lloro así, con lágrimas corriendo. Yo también he pasado por momentos así. Pero aquí dicen que llorar no trae nada bueno. Así que ahora trato de contener mis lágrimas y lo tomo como una regla para mí. Porque después de llorar me resulta muy difícil volver a levantarme. Siempre estoy sumergida en mis pensamientos y siempre estoy ansiosa, así que ya no tengo deseos de nada. Por eso pensé que así no podía seguir. Así que pensé, ¿de qué sirve llorar? En el tiempo que derramo una lágrima, mejor salgo a ganar dinero, a trabajar y ganar dinero. Cuando ya estuviera en una posición estable, pensé que podría arreglar mi casa y también encontrar mi propio lugar en la vida. Pero a medida que pasan los años y no logro nada, me pongo muy ansiosa. Sí, es cierto, me pongo ansiosa. No he logrado nada, pero los años siguen pasando. Esos pensamientos Empiezan a surgir. yo de esta manera. Cuando aparezco en la televisión quiero promover la historia de cómo nuestra gente ha vivido tiempos difíciles y también cómo ahora vivimos una vida feliz. Pero lo pasado es solo determinación y si lo guardamos en el corazón no nos trae muchos beneficios. No podemos olvidarlo, pero lo que quiero decir es que lo importante es pensar en cómo quiero vivir mañana mientras vivo el presente. No es necesario tener el deseo de vivir en el futuro como viví en el pasado o de vivir igual que en el pasado. Entonces, ¿cómo te sentiste cuando llegaste a Corea en avión? No pensé que ya no podría regresar. Pensé que sí podía ir, de hecho, sentí que podía ir aún más. Vine a Corea, pero aún así puedo regresar a Corea del Norte. ¿Por qué pensaba así? Porque ahora tengo una identificación, pensé que podría tomar un avión y ver a mi hijo. Nuestro oficial, que sirvió 20 años en el ejército, es un poco peculiar. Así que cuando hago esto con mi cuerpo, nunca pensé que en algún momento eso podría traerme consecuencias negativas. Ni pensé en eso. No es que no tenga esa sensación, pero eso, Fue lo segundo. Simplemente como tengo mi identificación, pensé que de alguna manera podría ver a mi hijo, el avión, tomar un avión e ir a China. ir a ver a mi hijo, eso es lo que pensé. Yendo y viniendo, también podría encontrar una manera para que mis hijos vivan bien. Abrirles un camino. Y yo también, Yendo y viniendo, mis hijos. viendo cómo están ahora. Después de estar enviando dinero a mis hijos regularmente, empecé a pensar así. Me di cuenta de que no era el camino correcto darles todo a mis hijos, incluso hasta quitarles las espinas del pescado y dárselo en la boca. Más bien debía darles una caña de pescar o crear un lugar donde pudieran pescar por sí mismos. Así es de verdad. Es una buena idea. Nuestra gente ha llorado y sufrido porque no puede enviar dinero desde aquí. Yo también he pasado por eso hasta ahora. Aunque me quiten la mitad del dinero, pienso que debo enviarlo porque aunque sea un poco, mi hijo lo va a usar. Aunque yo no tenga nada para mí. Pero Pero ahora que lo veo, no era así. Era un amor lleno de lágrimas. dinero. Como no le mando dinero, ahora me llama diciendo que está sufriendo, que tu hija está sufriendo así, que la dejes sufrir, sí, que sufra. Le digo que aprenda a sobrevivir allá, porque tiene que vivir ahí y yo aquí estoy tratando de prepararles una base para que puedan establecerse allá. Una familia así. Voy a mantener esa familia, así que tú debes aprender la manera en que puedas sobrevivir. Por eso llevo varios meses sin comunicarme con ellos. Lo hiciste muy bien, de verdad duele mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo aprendes, ¿no? Si no logras aprender ese camino ahí, Como los demás. tengo que sobrevivir, el único camino para vivir es donde está mi mamá, de los dos caminos, tengo que elegir uno. Aunque le pida y le pida que venga, mamá no puede venir, no va a venir, no puede por papá. Bueno, está bien, lo entiendo, no la voy a obligar. Lo hice ahí. Vive ahí, porque es mi ciudad natal, vive ahí, porque para mí también fue muy difícil tomar la decisión. Por eso ahora Así como a mí me duele el corazón, sé que a mis hijos también les duele, pero ustedes tienen muchos más días por vivir que yo y deben vivir más felices. ¿Cuál creen que es el camino para vivir felices? como antes los huesos.
vendiendo el cuerpo. Vendiendo, esto tampoco es, si tienes cabeza, úsala. Si tu cuerpo está sano, usa tu cuerpo. Úsalo para al menos desahogarte. Aprende al menos una manera de sobrevivir. Pero yo no he vivido una vida difícil, así que elige una manera que no sea difícil, eso es lo que quiero decir. Han Huawon, la Agencia Nacional de Inteligencia, pasé por todo eso. Saliste, ¿verdad? De la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Escuchaste información sobre eso en China? Cuando vivía en China, yo tampoco pensaba venir a Corea, así que realmente no me interesaba esto. Pero las amigas que ya habían venido a Corea me decían, hermana, yo estoy viviendo muy bien aquí, ven rápido, tú también ven rápido. Yo decía, no voy a ir. Me decían que les mostrara la casa por videollamada, que les enseñara la casa. ¿Cómo te sentiste cuando te pedían ver la casa por videollamada? Eso para mí Ya no me llamaba la atención. Así que, aparte de lo que me dieron aquí en Hanawon, realmente no tenía nada más. Compré una cama porque realmente no tenía mucho deseo por las cosas materiales. Todo lo adapté a esta casa, con cosas pequeñas, solo para mí, para vivir sola. Simplemente no tenía razón para gastar dinero innecesariamente. los demás. Bueno, Ellos piensan que eso no es gastar innecesariamente, pero en mi vida, para mí eso es... un gran beneficio. No funcionó. Entonces, cuando salimos y conseguimos nuestro primer trabajo. ¿Verdad? El primer. Trabajo, ¿qué trabajo tuviste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? La verdad, yo me esforcé muchísimo para venir a Dongdaemun a trabajar en costura desde Hanawon. Me esforcé tanto que pensé, ya que vine hasta aquí, puedo trabajar en costura. Y lo intenté, lo intenté. Desde el principio, lo de la comisión del intermediario y todo eso. Llegué, me senté el primer día, terminé la capacitación en 10 días y después no tenía idea de qué hacer. Así que en mi celular puse mi ocupación. Estaba viendo eso y no funcionaba, pero un día el oficial me llamó y me dijo que había un buen trabajo, que si no quería ir a verlo, el tono de voz para vender y todo eso no se me daba, no me adaptaba aquí, así que me pregunté cómo iba a trabajar en ventas, ¿no? ¿Por qué tendría que entrar de inmediato? Pero me dijeron que solo fuera a ver, que si no podía hacerlo podía salirme. Así que fui con el oficial y cuando llegamos la directora me preguntó si podía hacer este trabajo, que si podía pasar la entrevista. ¿Cómo iba a decir que no podía hacer algo que me estaban ofreciendo? Tienes que seguir haciendo esto de manera constante. Sí, la directora dijo. Que si no me presionan puedo seguir haciéndolo. Eso es. Así que Simplemente salí. Pero mi mamá me dijo que si iba a trabajar que me pusiera ropa adecuada y unos zapatos que me dejó. No se preocupe, yo me encargaré. y así me fui. Sentí que no iba a poder hacerlo. ¿Qué recibió? Hay más de 1000 tipos de hierbas medicinales, De diferentes tipos y además alimentos procesados, alimentos espaciales, polvos y... Al principio fue difícil, tenía que aprenderme todos los lugares y los clientes también tenía que responderles y también encargarme de los envíos. y tenía que empacar los paquetes. Pero de verdad, ¿qué hacemos con nuestros celulares en la noche? Todos los guardamos en el casillero. Los dejamos ahí a escondidas. Tomábamos fotos de la ubicación y estudiábamos eso. Así que después de 6 meses ya sabíamos todas las ubicaciones y empezamos a vender normalmente. Empaquetaba los envíos y, por mi forma de hablar, decían que no había nada que pudiera hacer sola. Entonces, pues ni modo, ¿qué le iba a hacer? Por mi manera de hablar era difícil tratar con la gente. Después de eso, empecé a preocuparme por cómo hablaba y a tratar con los clientes. Ese lugar es una atracción turística de la Asociación Coreana de Gestión de la Salud. Y justo enfrente está el Centro de Promoción de la Medicina Tradicional. Es por la enfermedad por coronavirus que los extranjeros, antes venían muchos extranjeros. Venían, eso. Por eso ahora resulta un poco ventajoso haber estado en China. Entiendo el chino aunque no lo hablo, pero aún así les vendía mucho Hongsam y Ginseng a los chinos, como por 5 millones cada uno, y las ventas diarias eran muy altas. Después de eso sentí un poco de orgullo. Pensé, puedo hacerlo, me dio confianza y ahora siento que sí puedo hacerlo. Después de un año, mi puesto subió un poco y a medida que pasaba el tiempo fui ganando más confianza y la directora también me ayudó mucho con eso. Me apoyó y así fue como... Después de eso, empecé a pensar que sabía cómo trabajar. Así que Corea... El modo en que la gente trabaja no me convence, así que termino cambiándolo todo otra vez. Soy demasiado honesta. ¿Cómo sé cómo trabajar? Los coreanos que acaban de llegar Las personas nuevas que vienen a trabajar no saben cómo trabajar y se aprovechan de los demás, ¿verdad? Se aprovechan y explotan a los demás. Es cierto que primero piensan en cómo eran antes, por eso dicen, no deberías hacer esto así, ¿por qué lo haces de esta manera?
Las personas coreanas cuando suelen hablar amablemente diciendo no deberías hacer esto así, pero para mí eso es molesto. Simplemente no tengo tiempo, estoy agotada. ¿Cuándo voy a hacer esto o aquello? Y encima tengo que andar dándole vueltas a cómo decirlo. Aún así, debería enseñar amablemente y hacerlo de esa manera, pero si no lo hago así, nadie va a estar de acuerdo. Pero también tenemos eso, ¿sabes? Cuando hay que decir groserías, las decimos. Y cuando hay que ser duros, lo somos, pero también tenemos empatía. Si vemos que alguien la está pasando mal, lo ayudamos. Tenemos ese tipo de cosas. Entonces al principio estas personas no se adaptan a mí y dicen, ay, me da miedo, esta casa me da miedo. Pero poco a poco se dan cuenta de que no es así. De esta persona, el verdadero valor es reconocer el verdadero valor de esta persona. Ahora también como mucho con la gente de la empresa y como saben que vivo sola, piensan que no como bien. La persona que llamó hace rato también es de la empresa, hoy es día de descanso y me invitó a comer. La persona que llamó. ¿Todavía mantienes una relación cercana con la gente de la empresa? Sí, la tengo. Aunque no soy muy buena hablando, trabajo en el sector de servicios, que es el más difícil. Así que atiendo a los clientes. Tratar con los clientes era lo más difícil, sí, es difícil. Aún así, lo bueno fue que al principio no me gustaba, pero al estar en contacto con mis compañeros y trabajar juntos, adquirí muchos conocimientos. Me metí en ese trabajo tan difícil y he estado aquí hasta ahora, así que, aunque la situación no es buena en este momento, no tengo dificultades para trabajar ni para encontrar empleo. Ahora tienes confianza en ti misma, ¿verdad? Dicen, ve a cualquier lugar y haz una entrevista, sí, pero nunca recibimos ese tipo de amor así. Nunca lo he intentado, ni una sola vez. Ni una sola vez dije, le llamaré después y luego no conteste. Eso nunca pasó. Cuando voy pregunto de dónde es la persona. No miento sobre eso. Soy de Corea del Norte. Vine de Corea del Norte, de Corea del Norte. Si les incomoda que haya venido de Corea del Norte, pueden rechazarme. Oye, es en serio, oye. Porque sé que en el ejército suelen ser así. No estoy diciendo que digan que no si no quieren, porque Eso es sin sentido. más que ser rechazada, Yo que soy... que vengo de Corea del Norte. Por eso me siguen. Si le causo molestias, ¿puede rechazarme? Está bien, no hay... Ningún problema. Así no me lastimo, lo hago y salgo. Entonces salgan. Así es como lo hago. Tienes mucho valor y aunque ya tienes cierta edad, todavía hay cosas que te dan miedo. No, no tengo miedo, creo que nací así. Esas cosas son innatas. No siento peligro ni me intimido ante nadie. Todavía no me pasa eso. Eres increíble. Entonces, ¿a qué te dedicas ahora, en este momento? Desde principios de mayo he estado pensando en qué hacer, en qué trabajo buscar. Pensé en intentarlo. Hasta ahora estaba pensando en sacar una certificación. Quería obtener la certificación de cuidadora, pero como trabajaba en la empresa, no tenía tiempo para hacerlo. No había clases de fin de semana ni nocturnas. Así que decidí que tenía que hacer esto y saqué la tarjeta para aprender uñas. La tarjeta, esa cosa. No pude usarla durante 4 años. Es una lástima, por eso... Tengo que usar esto de alguna manera antes de conseguir trabajo. Así que decidí hacer esto y presenté mi solicitud ahí y lo hice. Después de solicitar me dijeron que fuera, así que ahora estoy yendo y estudiando ahí. Como cuidadora de enfermería, mientras estudio no puedo ganar dinero, no puedo trabajar, ¿qué voy a hacer? Entonces busqué un trabajo de medio tiempo con el celular y luego me llamaron para una entrevista. Fui a la entrevista y me dijeron que podía empezar hoy mismo. Fui a la entrevista y me dijeron, empieza ahora. ¿Y qué es eso que vas a hacer? ¿Y entonces ahora qué hago? ¿En el restaurante otra vez? Ahora, durante la hora de la cena, Haneul solo tiene el restaurante, así que no puede trabajar en la cocina del restaurante. Porque no sé cocinar. Si hay algo más que necesiten que haga, por favor díganmelo. Así que pensé, ¿será que puedo ser ayudante? Ayudante no soy muy buena, pero lo intentaré. Así que fui ayudante. Y mientras estaba siendo ayudante, todos decían, wow, te adaptas muy rápido. Así que empecé a trabajar de medio tiempo. De hecho, fui y ahora me contrataron como empleada fija. Ahora en la noche... En la noche, el restaurante... Por la noche, el restaurante abre más que en la mañana. Entonces empieza desde las 4, pero como la capacitación termina así, a las 5... Vengo al salón de clases. No podría trabajar, así que estaba pensando en qué hacer, si decir que no podía, pero el dinero... Por avaricia, ya que de todos modos... Pensé, ¿qué importa si trabajo 1 o 2 horas más? Así que ahora simplemente lo estoy haciendo. Todavía estás viviendo con mucho esfuerzo. Ahora que estoy en China, sé que a algunas personas de nuestro país no les agradan mucho los coreanos que viven en el extranjero. Y hay quienes sí y quienes no, ¿verdad?
Pero en mi caso, aunque haya quienes hayan tenido malas experiencias o hayan sido perjudicados, yo pienso que si no hubiera recibido la ayuda de los coreanos que viven aquí, ¿cómo habría llegado hasta aquí? No, yo también siempre digo eso. Ellos hacen el papel de intermediarios en China Central y sin su ayuda sería muy difícil para nosotros llegar hasta Corea. De verdad, una luz. Para nosotros no son seres realmente así de pequeños, pero Tienen un poder dorado. ¿Por qué? cuando llegas a China no sabes decir nada, estás perdido y respirando en un lugar sucio. Lo que quieres encontrar es a alguien que hable tu idioma, ¿verdad? Buscando a esa persona que hable tu idioma. Yo también vine a China y aunque no sepa nada sobre negocios, con mis habilidades puedo hacer algo. Pero ahora quiero vivir tranquila. Pensé que por mis hijos ya no debería hacerlo. Conocí a un compatriota. Era una persona que tenía un restaurante. Yo no sabía nada sobre manejar un restaurante. No sabía hacer nada. Pero le conté mi situación actual y le pedí ayuda. Entonces me dijo que Aquí el restaurante. como el restaurante aquí no va muy bien, no puedo contratar empleados, pero aquí Me dijeron que lo intentara. Así que, esa persona tampoco está en una buena situación. Pero mi salario, puntualmente, el suyo. cuando mi esposa ganaba dinero en Corea y me lo enviaba, ahí me descontaban mi salario y me lo daban. Hay muchas personas tan buenas así. Y también vine a Corea gracias a la ayuda de esa persona. Y si no fuera por ella en China, ¿cómo habría podido relacionarme con los chinos y cómo habría vivido una vida tan difícil? Aún así, gracias a esta persona, los hijos de esas personas también me ayudaron mucho y así, por eso he podido vivir hasta hoy. Hasta ahora no he tenido grandes dificultades económicas ni nada por el estilo. Aún así, como recibí una pequeña ayuda de alguien, no lo olvido y solo deseo que a esa persona le vaya bien. Igual la señora Kwon también me ayudó una vez y aunque podría decir que ya le pagué y que no la conozco porque ya le devolví el favor, Aún así, aunque esté ocupada, cuando me ayudó en momentos difíciles y me salvó cuando yo estaba en apuros, aunque no pueda ayudar mucho, siempre quiero vivir agradecida y con el corazón lleno de gratitud. Creo que hay alguien a quien más quiero ver si hablamos de la persona que más extraño. es obvio, está en Corea del Norte. Al principio, para ser honesta, realmente lloraba mucho porque no podía ver a mi hijo, lo extrañaba y me dolía el corazón por él. Pero con el tiempo, aunque pasé por todo esto por culpa de mi esposo, él sigue siendo el papá de mis hijos. Cuando realmente la pasé mal, él estuvo conmigo y en algún momento me trató muy bien, pero con el tiempo, Esos recuerdos. como esos recuerdos me traen nostalgia, por eso extraño a mi esposo. No sé si algunas personas estarán de acuerdo si lo digo así. Ahora que lo pienso, eso me duele en el corazón. Él siempre fue bueno conmigo, pero yo nunca pude corresponderle de la misma manera. Siempre lo tomé a mal y solo le gritaba, incluso más que a los niños. Le reclamaba por todo. Le decía por qué no podía hacer las cosas bien, por qué hacía eso. Y en vez de solo regañarlo, la verdad es que le grité demasiado. Puede que otros se rían. No lo sé, pero mi esposo. Es muy considerado, he aguantado mucho, sí, he soportado mucho. Porque dicen que lo insulté, es que cuando le digo todo esto a mi esposo, él simplemente... Lo aguanta y de alguna manera. Cuando estoy molesta y sentada ahí, me doy cuenta de que trato a mi esposo peor que a nuestros hijos, así de... No hay ningún hombre. No hay ningún hombre que aguante todas mis quejas y regaños. Simplemente me mira de reojo, pero nunca comenta nada. Corea del Norte de verdad. Hay hombres así, de verdad. Entonces, ¿no será que solo recuerda las cosas buenas y olvida todas las peleas? ¿Que no pelean? Le digo que sí peleamos, así peleamos. Tienes que chocar con una pared para pelear. Entonces, cuando yo le grito así, con otra persona ya habría un gran escándalo. Pero le pregunté por qué no reaccionaba así y me dijeron que esa persona ya tiene problemas mentales. Y si le agregas comentarios, sería peor. Así que mejor dejarlo en paz, porque si lo dejas solo, al menos se quedará tranquilo. Eso fue lo que dijo mi esposo. Además de que tiene esa enfermedad mental, Decía lo mismo en los comentarios. Qué sabia es usted, a mi suegra. decía que su hijo le daba mucha lástima, que le daba muchísima lástima. De verdad, eso es lo que más me duele ahora y lo que más extraño. Si pudiera verlo, aunque sea ahora, Quisiera tratarlo bien y. quizá podría hacer todo lo bueno por él, todo lo que se merece. Ay, de verdad. Pero como dijo algo que me llegó mucho, ahora es la última pregunta, ¿verdad? Es que soy muy sincera, demasiado sincera. Es la última pregunta.
Ha dicho muchas cosas buenas. ¿Tienes algún sueño o algo que realmente quieras hacer en el futuro? Mi sueño para el futuro. Hasta ahora pensaba que no quería tener sueños después de venir aquí. Pensaba que si tenía sueños tal vez me aferraría a este lugar y no podría dejar ir a mis hijos. Pero últimamente mi forma de pensar ha ido cambiando poco a poco. No puedo simplemente rendirme así. ¿Sabe qué es lo que más me duele desde que llegué aquí? Que cuando nos reunimos entre nuestra gente, Compartimos conocimientos y la vida. ya casi no tenemos esos momentos para compartir conocimientos y nuestras vidas. No, tú. ¿Tienes novio? Yo soy un hombre. ¿Quieres que te presente a alguien? Así. Y así presentándonos a personas que ni siquiera conocemos, terminamos lastimándonos. Y esto... Eso es lo que más... Realmente odio eso. Esto es algo que nuestra gente definitivamente tiene que corregir. Tenemos que corregirlo, sí. Tenemos que pasar por esto. Se puede ver como la diferencia de hacerlo, porque la gente de aquí, los de Gaepo y los coreanos, tienen una sola razón para estar en nuestra contra. Cuando lo investigué, encontré que dijeron algo bueno. Hay solo una razón para eso. Está todo resumido aquí. Dejando de lado otros temas o problemas de carácter, si preguntas por qué están en nuestra contra, todo se resume en una sola cosa aquí. Así que cuando llamo me preguntan, ¿todavía estás sola? Oye, ¿no hay algún buen hombre por ahí? Sí hay, pero ¿dónde? Dicen que hay muchos más hombres, pero aún así, ¿por qué nosotros, que venimos aquí, estudiamos en la universidad, aprendemos, luchamos por nuestra vida y corremos de un lado a otro, tenemos que escuchar este tipo de comentarios? Entonces, ¿dónde dice que solo esas personas pueden compartir esto? Incluso si no conoces a la persona, puedes sentarte con ella y decirle, ¿no sabías esto? Mira, existe esto, hagámoslo juntos, o incluso puedes hacerlo tú sola. Todo lo que estamos compartiendo ahora es esto. Moneda. Esquema piramidal. Yo... Como ahora no estoy trabajando, paso mucho tiempo relacionándome con personas de Corea del Norte. Pero esos ancianos todos han sido estafados. Todos han sido estafados. Jóvenes desconocidos se les acercan y les dicen, haga esto, mire, puede ganar dinero sentado. Si invierte cierta cantidad puede hacerlo. Todos fueron estafados. Y ahora, actualmente las criptomonedas están circulando mucho. Hay bastantes personas que andan diciendo que lo hagas. De verdad, ¿por qué hacen eso? Yo creo que esto no está bien. ¿Cómo hacerlo bien? Estudia y prepárate bien para que no te engañen. Y después que no pienses que en la sociedad coreana tienes que encontrar a un hombre y dejar que te controle. Que no tengas ese tipo de pensamientos. Yo también tengo algunas personas así a mi alrededor, pero pensaba que era la vida de cada quien. Definitivamente, pensar diferente hace que quieras ayudar a estas personas a pensar de manera correcta. Y dices que quieres guiarlas. De alguna manera quieres entrar a una comunidad o grupo de norcoreanos y desempeñar ese papel, ¿verdad? Por eso yo... Ahora, pensando en hacer algo por los norcoreanos que han escapado. Últimamente, mientras estaba sin trabajar, obtuve un certificado de consejera psicológica en línea. Pero después de obtener el certificado, me di cuenta de que con esto no gano dinero y que no podría hacerlo como una profesión. Por eso, asistente de enfermería. Si combino el trabajo de asistente de enfermería con la consejería psicológica, puedo ganar dinero y también ayudar a sanar a las personas. Por eso pensé en obtener el certificado de asistente de enfermería. Yo soy una desertora norcoreana. Pero nosotros... Muchos desertores norcoreanos tienen dificultades con el idioma y se sienten incómodos, pero hay quienes nos cuidan. No hay muchas organizaciones. Y a veces no nos gustan, así es como es. Por eso, aunque ahora esto no es un sueño, sé que algún día podré usar esto y abrir un centro solo para nosotros, los desertores norcoreanos. Eso es lo que quiero. Esto... Es mejor que cualquier organización. ¿No crees? Es demasiado... Es genial. Yo no sabía que había tantas organizaciones de desertores norcoreanos. Hay muchas, me di cuenta esta vez. Pero, sinceramente, pocas cumplen bien su función. Sí. No sé cómo funcionan por dentro, pero yo no estoy afiliada a ninguna organización. Aunque participo de esta manera, el hecho de no estar afiliada a ningún lugar me hace sentir que no estoy satisfecha. Por eso siento que no estoy haciendo bien mi trabajo, pero al participar en estos centros y cosas así también puedo sanar mi corazón y encontrar hacia dónde puedo dirigirme, ¿verdad? Por favor, hágalo. Creo que usted sí podrá hacerlo, oficial. Si abre ese centro, las personas que no podían encontrar su camino...
¿Las personas también podrán sanar su corazón? Mientras se sanan. Y si además hace bien el trabajo de coach, incluso cuando envejezca, sabré en qué dirección debo ir Para ser feliz por mi cuenta. Puedo vivir una vida feliz sola, puedo hacer cualquier cosa y vivir tanto para mí como para los demás, incluso estando sola. Me gustaría que existiera un centro que pudiera ayudarme a pasar por ese tipo de procesos. Por eso ahora no estoy trabajando y Estoy estudiando ahora. La razón por la que no puedo hacerlo ahora es porque Ji Pyong no puede obtener la certificación. Por eso, hasta el próximo año podré obtener la certificación. Por eso ahora no puedo hacer nada al respecto. De verdad tienes un sueño increíble y algunas personas dicen que su sueño es hacerse ricas, que quieren ser ricas, pero me hace reflexionar y creo que realmente tienes un sueño muy admirable. Si en el futuro decides hacerlo y hay algo en lo que pueda ayudarte, con gusto te apoyaré activamente. Gracias. Y hoy, de manera especial, participaste en la entrevista de Bangul. Es tu primera vez en una transmisión y también es nuestra primera vez, pero lo hiciste muy bien y te agradezco mucho por tu esfuerzo. ¿Cómo te sientes? Aunque la entrevista de Bangul de hoy no fue muy larga, mientras la hacías, ¿sentiste que pudiste expresar cosas que habías guardado dentro de ti mientras estabas sola hasta ahora? Después de eso, aunque solo era un plan básico, hoy ese plan se completó y ahora pude decirlo en voz alta. Lo dije en voz alta. Solo quedaban los huesos. Yo quería hacerlo así, de esta manera. En este programa no siento que sea solo una transmisión, simplemente abro mi corazón de par en par y espero que estas palabras puedan ayudar a alguien más. Para mí este programa es muy oportuno para mí. Creo que fue un programa muy oportuno para mí. Muchas gracias. Sí, amigos, si disfrutaron el video de hoy, por favor no olviden suscribirse y darle like. Muchas gracias, muchas gracias.